Buenos días, iglesia. Espero que hayan tenido una semana excelente. Ahora vienen los días más agitados y es claro de que estaremos saliendo más a la calle, comprando regalos para celebrar la Navidad. Y la Navidad es muy importante. Los seres humanos la han tomado para regalarse unos a otros cosas, visitarse, comer juntos, compartir en familia, con los amigos. Y supuestamente celebrando el nacimiento de Jesús. Cosa que muchas veces no es la realidad. Yo quiero que ustedes me acompañen en la lectura en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Lucas 1, 26 y 38. Lo voy a dejar ahí abierto. Quiero decir algunas cosas primero y llegaremos al momento en que lo vamos a leer. Y cuando hablamos de la Navidad, que estamos hablando de alegría, que estamos hablando de compañerismo, que estamos hablando de amor, llegan a nosotros recuerdos tristes. Hay quienes han perdido seres queridos durante este tiempo. Hay quienes han tenido problemas, circunstancias, situaciones adversas durante el año. Y llega la Navidad y a veces no se refleja en la Navidad lo que verdaderamente quisiéramos que se reflejara, sino que estamos recordando aquellas noticias que no son agradables para nosotros. Y últimamente hemos estado inundados de noticias importantes, por cierto, pero también muy impresionantes. En su mayoría, las noticias que estamos escuchando son noticias fatales, donde se habla de muertes violentas, de grandes pérdidas humanas, bien sea por causa del terror o por causa de la naturaleza, pérdidas materiales, ataques terroristas, como los que hubo en la ciudad de París y como el que hubo hace poco en San Bernardino, California. Ahora muchas veces estos ataques no son terroristas. Un loco con un arma que por lo general es un arma potencial de guerra, penetra en una universidad, en una escuela, en un centro comercial y acaba con la vida de cientos de personas. Llegan las noticias fatales de todas partes y apagan nuestra felicidad muchas veces. Son noticias fatales. Pero no todas las noticias que hemos escuchado son realmente fatales. No son realmente fatales todas. A veces hay algunas que nos hacen celebrar. Llegan a nosotros noticias llenas de júbilo. Algunas son respuestas a las peticiones que hemos hecho a Dios, a la visita de un familiar que amamos, a la visita de alguien que tenemos mucho tiempo que no hemos visto y queremos que llegue pronto y vendrán. Son noticias realmente maravillosas. Pero hay dos noticias que desde la caída del hombre hasta los días de Jesús fueron noticias de alegría, noticias de gran gozo.
Hubo muchas profecías que hablaron de la venida de Cristo, pero yo quiero encerrarme hoy en dos noticias especiales. Entre las profecías, que no son ninguna de estas dos noticias, encontramos una que está en Isaías, en el capítulo 9, los versículos 1 al 7. En el versículo 2 de esta porción dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para que los que vivían en un país de sombra, de muerte. Me detengo allí y voy al versículo 6 y dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David, sobre su reino lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Preciosa noticia. Una noticia profética. Una noticia profética que inundó el corazón de aquellas personas que estaban con la esperanza de que llegara ese Mesías en algún momento. Hoy mi deseo es compartir con ustedes dos noticias importantes. Y estas dos noticias se anunciaron en favor de dos mujeres en la historia. De dos mujeres. Dos mujeres que iban a concebir de una forma extraordinaria. Estas noticias tuvieron lugar en Israel. Una tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén y la otra tuvo lugar en la ciudad de Nazaret. Los primeros en recibir la noticia a su favor fueron Zacarías y Elizabeth. Yo les voy a narrar la historia, y si ustedes la buscan, está en Lucas capítulo 1, muy cerca de donde yo les pedí que buscaran, un poco antes del 5 al 25. Hermano, Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando el rey Herodes el Grande era en ese momento Herodes el Grande, el rey de los judíos. Había unos sacerdotes que eran los sacerdotes de Abías, y ellos ministraban en el templo, oficiaban en el templo. El sacerdote que estaba oficiando en ese momento era Zacarías. Para ese momento de esta historia tan interesante, la esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y eran descendientes de los sacerdotes de Aarón. Zacarías y su esposa eran muy buena gente, como decimos nosotros hoy en día. Eran buena gente, eran obedientes a Dios, eran muy viejitos, y aunque ellos nunca dejaron de pedir a Dios un hijo, tenían siempre la esperanza de que Dios se lo daría en algún momento. Pero ya eran muy viejitos. Cierto día a Zacarías le correspondió quemar el incienso en el altar, detrás de la cortina, en el lugar santísimo. Lo que implicaba que el sacerdote que entraba en ese lugar entraba totalmente solo. Los bordes de la capa del sacerdote tenían unas campanillas abajo para que la gente que no lo veía escuchaba que se moviera de un lado al otro. Y él entraba con una cuerda o un mecate o algo grueso amarrado a uno de sus tobillos, porque muchas veces podría un sacerdote morir oficiando si la presencia de Dios se hacía allí, y él podía morir. Si moría, cuando la gente dejaba de escuchar las campanillas y el sacerdote no salía, tenían que alar la cuerda para sacar el cuerpo, porque nadie podía entrar a buscarlo. Solo entraba el sacerdote que le correspondiera en ese periodo de tiempo. Ahora estaba Zacarías en ese lugar quemando el incienso, y mientras el pueblo afuera estaba orando. Pero de pronto el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, allí en el lugar santísimo. ¡Wow! Zacarías creyó que ya iba a morir, creyó que era su momento,
el ángel de Dios se aparece y cuando Zacarías vio al ángel, pues se llenó de gran temor. Él no supo qué hacer. Estaba allí prácticamente paralizado. Y el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque un mensaje de Dios te traigo. Escucha, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones por muchos años y tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Lo asombroso, además, le dijo que ese hijo, que se llamará Juan, traerá felicidad y será importante ante los ojos de Dios. No beberá vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. Y muchas cosas más. Pero pasemos ahora a nuestra narración al versículo 18. Y es aquí cuando Zacarías le dijo al ángel: óyeme, Gabriel, un momento. Mi esposa y yo ya somos muy viejos. Ya no estamos en edad de tener hijos. ¿Cómo sabré que todo esto va a pasar tal como tú me lo estás diciendo? Y el ángel le responde: ¿no te das cuenta de quién te está hablando? Yo soy Gabriel, el ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia. Pero como no has creído, como dudaste de lo que yo te estoy diciendo, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Afuera todos estaban desesperados. No escuchaban las campanillas. Zacarías, ¿qué pasa? ¿Se habrá muerto? Y se decían: caramba, vamos a tener que alar la cuerda. De pronto salió, pero no podía hablar y solo hacía señas con sus manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Regresó a su casa. Poco tiempo después su esposa quedó embarazada y durante 5 meses no salió de casa, pues pensaba: Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Era muy común de que las familias que no tenían hijos eran un poco despreciadas, menospreciadas por los demás, sobre todo porque no habían tenido un hijo varón. Y allí estaba Zacarías esperando el momento en que naciera Juan, pero ya él tenía todas las instrucciones del ángel. ¿Okay? Estamos entonces frente a la historia de un precursor, Juan el Bautista. Su padre, no hay mucho que decir de él. Elizabeth, tenemos una gran enseñanza que podemos sacar de ella, pero mi intención es resaltar el hecho que produjo esta primera noticia que Gabriel le dio a este hombre. Estuvo mudo por 9 meses. No hay detalles de su subsiguiente servicio en el templo, pero cada sacerdote servía 2 veces al año por 1 semana cada vez, y debe haberlo hecho en medio de su mudez de todas maneras. El papel de Zacarías en este evento fue grandioso, aunque no lo parezca. Pocas personas se acercan a este personaje para detallar y favorecerse por su participación en la obra del nacimiento del Mesías. ¿Cuánto nos acercamos a Zacarías y Elizabeth? Creo que vamos más bien a María. Pero este pasaje y esta enseñanza es crucial. Ahora fíjense esto. Zacarías destaca la obra del Mesías en términos de esperanza y de liberación. Esto es lo que destaca Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículos 67 y al 79, las primeras palabras del sacerdote dijo cuando recuperó su voz fueron, y leo desde el 67, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dio este mensaje: alabemos al Dios de Israel porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido desde hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas, y que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos odian.
Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría la santa promesa. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos. Así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Y tú, hijo mío, ahora se refiere a él, se está dirigiendo a Juan. Me imagino a Zacarías con el niño en sus brazos, diciendo estas palabras proféticas del Mesías. Y ahora con su bebé en sus brazos y ya pudiendo hablar, le dice: y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por un camino de paz. Con este mensaje profético, Zacarías es presentado como alguien que conocía inminentemente el nacimiento del Salvador. Proféticamente. Los versículos 76 y 79 son un mensaje al recién nacido, quien actuaría como profeta. Y quiero aclarar, este niño no nació producto del Espíritu Santo, nació producto de Juan y Elizabeth. Fue un regalo que Dios le concedió a Zacarías, de Zacarías y Elizabeth. Juan es el fruto. Así como Abraham y Sara pudieron concebir siendo viejos y estéril ella, así en este caso se repite la historia con Zacarías y Elizabeth. Y así nos quitamos ya del frente del profeta y nos ponemos frente al Mesías. Ahora pasamos a Jesucristo. Vamos a leer el párrafo que les dije al principio, Lucas 1, 26, 38. Voy a parafrasear para ustedes. En el mes 6, o sexto, mejor dicho, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Me detengo solo un momento para aclarar algo. Cuando dice sexto mes, no se está refiriendo, como leemos en el Antiguo Testamento, el sexto mes del año tal, no. Estamos hablando del sexto mes de la gestación de Elizabeth. Al sexto mes, cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazada, Gabriel fue enviado a Nazaret. A una joven virgen de 16 años, desposada con un hombre que se llamaba José. Desposada. Estaba comprometida como si ya fuera un matrimonio. No se podía disolver tal compromiso a menos que hubiese adulterio o fuese descubierto que alguno de los dos estuvo en fornicación. Así que cuando nosotros vemos esta palabra en la Biblia, desposada, son dos personas que no están casadas, que no viven juntas, pero como si estuvieran casadas. Son novios, nada más, pero ya pronto a casarse. Por lo general, 1 año duraba tal desposorio. Ambos, María y José, eran descendientes de David. Y entrado el ángel a María, la Virgen, por su condición humana. Eso es otra cosa que hay que aclarar. No es un título. La Biblia no le ha dado un título a María de virgen. Es virgen como cualquier niña es virgen. Como cualquier dama de la que está aquí presente fue virgen en un momento antes de casarse, antes de tener sus hijos. ¿Correcto? Solo que el título siguió para poder diferenciarla tal vez en ciertas cosas. Y se le dice la Virgen María. Pero puede haber sido la Virgen Carmen, la Virgen Juana, la Virgen Rosa, cualquier jovencita de
Israel, cualquier jovencita de Jerusalén podía haber sido la madre de Jesús, solo que el Señor se plació en María y escogió a María, como te escogió a ti y como me escogió a mí, de la misma manera. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. La palabra bendita es bienaventurada, y bienaventurado quiere decir una persona que es muy feliz. ¿Okay? Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de salutación era esta. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque soy virgen, no he conocido hombre. Y respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo, entre paréntesis, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Señor, queremos darte gracias por estos mensajes que traes, por estas noticias que trajiste en su debido momento a dos preciosas mujeres como Elizabeth y María, las cuales tuvieron una función crucial en la salvación de la humanidad. Sus hijos fueron parte, uno, Juan, de preparar un camino para el Mesías, Jesús, el Salvador, tu Hijo amado, que murió por nuestros pecados. Gracias, Señor. Aquí tenemos el hecho más importante con respecto a la natividad y la encarnación. Este hecho comienza con Dios. Este hecho viene de Dios. El ángel fue enviado por Dios. Por tanto, la Navidad, escucha, iglesia, la Navidad sin Dios no tiene ningún significado bíblico. La Navidad es popular, muy popular, es de expresión cultural. Existe en diferentes lugares del mundo, pero no tiene un significado que sea realmente o coherente con Dios. La celebración navideña es netamente comercial, mas no es auténtica y mucho menos bíblica. Entonces, ¿qué es la Navidad bíblica? Escucha esto, iglesia. Dios, el gran yo soy, se asignó como Padre Creador. En ese rol de Padre Creador estuvo presente en cada hecho de su creación. Dios no era parte de la creación. Él fue el creador, solo que Dios entró, se manifestó en la creación para traer a su creación algo muy especial. Hay que dejar claro esto. Y otra cosa muy contundente es que el hombre, nosotros, los seres humanos, somos la corona de la creación de Dios. Pero esta corona de la creación, este aspecto, estos seres humanos que somos nosotros, estamos en rebelión con el Altísimo. La humanidad entró en un acto de rebelión con Dios o contra Dios.
No obstante, Dios se hace presente para salvar a sus criaturas en rebelión. Dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hoy quiero compartir con ustedes respecto al cómo y al quién de la encarnación, por medio de preguntarnos, ¿qué contraste puede producir este hecho para nosotros? El quién y el cómo de la encarnación. ¿Qué puede producir este hecho para nosotros? En segundo lugar, habría otra pregunta que ¿tendrá esto alguna discrepancia? En primer lugar, vamos a fijarnos en la presencia del Creador en el escenario de la natividad. Primero, el Señor, el gran yo soy, está presente en el escenario de la creación, forjando lo inadmisible. Forjando lo inadmisible. Algo que es inadmisible es algo que es difícil de aceptar. Hay muchos que no lo aceptan o admiten. Algo que produce controversia. Si algunos se han pasado por el Facebook, se han paseado por el Facebook, bueno, no les tengo que decir si alguno se ha paseado por el Facebook. Eso ocurre casi todos los días en la vida de todos. Han podido ver tal vez un video que es una ilustración que hemos puesto en muchas oportunidades atrás, del barbero que le dice al cliente que está leyendo la Biblia, que es un cristiano, cuando termina de afeitarlo, yo creo que Dios no existe, le dice. El hombre le dice, pero ¿por qué tú crees que Dios no existe? Y le dice él, porque hay tanta maldad, tanto dolor, tantas enfermedades, etc. Le empieza a enumerar algunas cosas y este hombre se queda callado, realmente no tenía que contestar. Pero cuando sale afuera a la calle, se despide y sale afuera a la calle, aquí al lado había un hombre, un muchacho, un joven, no sé, con un pelo muy largo, y en ese momento se vuelve a abrir la puerta, el barbero se queda viéndolo y entra con el muchacho de pelo largo y le dice, hey señor, escuche, los barberos no existen. Entonces él le dice, ¿cómo que no existen? Te acabo yo de cortar el cabello, yo soy barbero. Sí, pero si los barberos existieran, no hubiese gente como esta con el pelo tan largo. Y le dice, eso es otra cosa, lo que pasa es que esas personas no vienen a mí para que yo les corte el pelo. Y el mismo barbero se asombró, porque el mismo barbero se dio cuenta. No obstante, el hombre le dijo, Dios existe, lo que pasa es que la gente no le busca. ¿Cómo estamos buscando a Dios en este tiempo? ¿Es inadmisible Dios para nosotros? O sea, ¿no lo podemos admitir? ¿Es algo controversial en nuestra vida? A veces ocurren milagros en nuestra vida y simplemente tenemos que decir, no me asombra el milagro. Me llena de alegría, me llena de gozo ver cómo Dios puede hacer un milagro en la vida de una persona cuando se lo estamos pidiendo. Pero no me asombra, no me impresiona. Ese es mi Dios. Así que como yo sé quién es mi Dios, a mí no me impresiona lo que Él puede hacer, porque yo sé que es el Todopoderoso, que es el gran yo soy, que para Él nada es imposible. Entonces, no me impresiona. Si yo conozco a una persona y conozco sus cualidades, sus atributos y sus defectos, no me va a impresionar muchas veces lo que hace, porque ya le conozco. Me impresionaría si hace algo que yo desconozco de él o de ella. Pero no me pasa así con Dios, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Con esta declaración de Lucas 1:37 hay dos cosas importantes. Dios se hace hombre y, segundo lugar, en el vientre de una virgen. Dos cosas importantes. Dios se hace hombre y se hace hombre en el vientre de una virgen. No hay lugar a dudas. Repito, ninguna cosa es imposible para Dios. Dice la palabra en Jeremías 32:17, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu gran brazo extendido. Nada es imposible para ti.
Nada. Totalmente. Nada. Y si hay algo que nosotros no hemos visto como respuesta a nuestras oraciones, es porque para Dios esa es nuestra respuesta. Y llegó la hora en que se cumple el hecho más importante. Dios hace presencia ahora en su creación, haciéndose parte de ella. En algunas otras oportunidades Dios se hacía presente en la creación, pero no era parte de la creación. Pero ahora es algo diferente. Dios se hace presente en la creación y ese gran yo soy y ese eterno Dios viene a nosotros. Dos cosas que les compartí hace un momento. Dios vino a nosotros, no como una hormiga, no como un león, no como un gato, no como un árbol, no como un monte, vino como un hombre. Porque era el hombre que estaba caído y el que necesitaba la redención. Y se hizo hombre para poder darnos la redención a nosotros. Pero no vino apareciéndose de la nada como un gran mago, como una gran aparición esotérica en algún lugar. Nació como nacemos cualquiera de nosotros. Solo que tuvo él mismo que concebirse como hombre. Ya veremos eso. El Señor ahora está presente en el escenario de la creación, forjando lo inadmisible. Pero en segundo lugar, el Señor está presente en el escenario de la creación, decidiendo nacer de una virgen. Primero nos impresiona, hermanos míos, con una escena donde Él engendra en una mujer que no ha sido tocada por ningún hombre. Pero el proceso es completo. Igual como si hubiera llegado un hombre a esa mujer y la hubiese embarazado. Pero no sucedió de esa manera. Y se formó aquel embrión, el cigoto, el embrión, el feto, y todo fue naciendo exactamente como tú y yo nacimos. Solo que nosotros nacemos de hombre. Jesús nació de Dios. Lucas 1, 26, 27 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. En el versículo 31 dice, el ángel dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y María responde en el versículo 34, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, literalmente, puesto que no conozco varón, como aparece en alguna versión. María dice al ángel que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre, que no estaba casada, que solamente estaba desposada, comprometida con José. Dios realiza el portento de ser concebido en el vientre de una joven virgen, una joven intachable, una joven virtuosa. Lo podemos leer en el versículo 35 de la misma porción. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, esto es fabuloso. Si nosotros no lo tomamos así simplemente como las letras están escritas, sino que le damos realmente la esencia de lo que quiere decir, estamos hablando del milagro más grande de la historia. El Hijo de Dios se formó y será llamado Hijo de Dios, y con una H bien mayúscula. Es así como Jesús es divino porque es Hijo de Dios, pero también es Hijo de María y por lo tanto es humano. 100% Dios, 100% hombre. Y está presente entonces Dios en el escenario, eligiendo nacer de una virgen y dándole al Hijo de María una paternidad sin par.
Porque estoy seguro de que ustedes dicen, Jehová es mi Padre. Amén. 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 ¿Es Jehová tu Padre o no es tu Padre? Amén, claro que sí. Él nos ha adoptado por medio del sacrificio de Jesús. Pero Jesús es su Hijo legítimo, primogénito, único, que nos abrió las puertas de la eternidad. El Señor entonces está en el escenario eligiendo a la Virgen y dándole al Hijo de María su paternidad. Pero el Señor, en tercer lugar, está presente en el escenario de la creación, dándole a Jesús un padre adoptivo y un heredero de David, el rey de Israel. José era padre adoptivo. Al sexto mes, dice en el versículos 26 y 27, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Ahí está escrito. Así que José era descendiente del rey David. Y la profecía que leímos anteriormente al principio decía que vendría de la descendencia del rey David y que ocuparía el trono. Todo se está armando. Todo lo tenemos allí, armándose como es debido. La promesa de Dios fue que un hijo de David vendría como rey y heredero del trono. La profecía, como les dije en aquel día la raíz de Isaí. Isaí es el padre de David, el papá, que estará puesta como señal para los pueblos, la raíz. Jesús lo corrobora al decir de sí mismo en Apocalipsis 22:16, yo, Jesús, soy la raíz y la descendencia de David, la estrella de la mañana. Ese niñito que nació de la Virgen María. ¿Se dan cuenta? Así se avaló la promesa, hijo de David, hijo de Dios, Dios del pueblo judío, naturalmente, y ser reconocido así por toda, escuchen bien, por toda la humanidad, creyentes e incrédulos. Cuando estuvimos en Montgomery el sábado antepasado, Marcelino, un señor que fue visitado por Joshua, mi suegro, y Antonio, que no hablaba español y mucho menos inglés, y solamente algunas palabras le pudo sacar Joshua. Joshua le preguntó si él creía en Jesús, si él había escuchado de Jesús, y él le dijo que él había escuchado algo de Jesús, que él conocía algo de Jesús. Evidentemente, entre los mixtecos, como entre muchos indígenas de América del Sur o América Latina, tienen mucho sincretismo religioso. Llegó la religión católica, entró para hacer misiones dentro de los indígenas, pero ellos, los indígenas, a su vez, metieron sus creencias junto con las creencias católicas y crearon una mezcla de creencias. Entonces, escuchan de Jesús, pero realmente no se concentran en lo que Jesús verdaderamente es. Y hay gente que dice, sí, y no son mixtecos, están aquí alrededor de nosotros en nuestras comunidades. Sí, yo creo en Jesús. Y cuando compartíamos esta semana, mi esposa y yo, con algunas personas que estuvimos compartiendo el jueves y el sábado, una señora dijo que ella todos los días se encomendaba a Jesús. Y cuando seguíamos compartiendo, ella no vino a los pies de Jesús, pero su esposo sí aceptó venir a los pies de Jesús. El esposo nunca dijo, yo he escuchado de Jesús. El esposo estaba solamente así, con sus ojos inyectados así, escuchando el mensaje. Y él aceptó seguir a Jesucristo. Hay personas que oyen de Jesús, pero que están confundidas con un Jesús que solamente es de papel y no es un Jesús personal,
es un Jesús vivo, no es realmente el Hijo de Dios, ese Jesús en el que creen algunos. El Señor está presente en el escenario de la creación, dándole a Jesús un Padre adoptivo, pero también el Señor está presente en el escenario de la creación, enviando a su Espíritu Santo Todopoderoso para que una virgen concibiera de él un hijo. Y está en Lucas 34:35. ¿Cómo será esto? ¿Qué va a pasar? Yo soy una virgen, no he conocido varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo voy a pedir en este momento a las madres, levanten las manos las que han sido madres ya. Levanten sus manos bien alto. Ok. Las que han concebido. Colóquense sus manos en su vientre. Colóquense sus manos en su vientre. Pónganse ahora ustedes con sus manos en su vientre en la posición de la Virgen María. O sea, ustedes van a pensar que ustedes son esa persona. ¿Ok? En esta porción que leímos en Lucas dice, sacado del griego, escucha, Mariano, Yahvé mismo, en la persona de su Santo Espíritu, con el poder para obrar lo imposible, el poder del Altísimo, tomará el sitio de un Padre humano y bajo la sombra de sus alas, en una forma pura, virtuosa, santa, invisible y misteriosa, quedarás embarazada, llevando en tu vientre al Hijo de Dios. ¿Se pueden imaginar a María en presencia del ángel? Hoy en día no, hoy en día se va a la farmacia y se busca un papelito donde se mete en los orines de la mujer y ven si está embarazada o no. Ay, yo estoy embarazada. Eso es todo. Pero ningún ángel se acerca a ti a decírtelo. O te haces un examen en un laboratorio y luego te viene un papelito que te dice estás embarazada. Pero ningún ángel vino a decirte estás embarazada. Y mucho menos estás embarazada del Dios Todopoderoso. Mucho menos dice que la sombra de Dios te cubrió. Mucho menos dice que el poder del Altísimo haría el milagro en tu vientre. Y por eso el hijo que vas a tener es hijo de Dios. Iglesia, madres, esto es muy impresionante. Tanto como verdadero es muy impresionante. Por lo tanto, Lucas nos dice cómo el Dios infinito y absoluto entró en el escenario de su propio nacimiento como hombre. Entonces el Señor está presente en la creación, forjando lo inadmisible, decidiendo nacer de una virgen, dándole a Jesús un padre putativo y heredero del trono de David, enviando al Espíritu Santo Todopoderoso para que una virgen concibiera de él un hijo, el Salvador, Jesucristo, nuestro Señor, el Dios de Israel, el Todopoderoso, el león de la tribu de Judá. Amén. Un aplauso para el Rey. Ahora regresemos a las preguntas. ¿Qué contraste puede producir este hecho para nosotros? ¿Tendrá esto alguna discrepancia entre mi vida y lo que dice la palabra? Y esto nos conduce a una tercera pregunta. ¿Quién vino con el Dios al escenario de la creación? ¿Quién vino? La respuesta está en Lucas 1, 32 y 33. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Tres palabras importantes que están aquí: trono, reinará y reino eterno. Eso es lo que ese niño en el pesebre representaba para Dios. Eso fue lo que ese niño en el pesebre representó para
para sus padres. Ese niño en el pesebre representó eso para los pastores. ¿Representa eso, ese niño para ti? ¿O es solamente una fiesta navideña donde vas a gastar tu dinero a comprar regalos que, como dijo el hermano Brian la otra vez, a los 3 días ya estarán a lo mejor destrozados y dentro de unos meses ni siquiera sabremos dónde están? Pero el regalo de Dios es eterno y está en el trono ahora. John Piper dice: hoy, en casi todo el mundo, las personas creen en la democracia como el mejor sistema de gobierno. La historia se mueve más hacia la democracia y no hacia las monarquías, gobiernos de reyes, los cuales calificamos de finitos y pecadores. Esto no es atractivo para nosotros. Si existiera un rey que no esté limitado a su sabiduría, poder, bondad y amor para sus súbditos, entonces la monarquía sería el mejor de todos los gobiernos. Si tal gobernador apareciera en el mundo sin debilidad, sin necedad, sin pecado, entonces ninguna persona sabia y humilde querría nuevamente la democracia. Nosotros no estamos bajo una democracia, estamos bajo una monarquía, pero de un rey que ama a su pueblo, que ama a su pueblo. Y este rey entró en el escenario, hermanos, santo, como lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, santo, separado para Dios, para ser concebido divinamente y no humanamente. Una persona pura, perfecto, que crea una paz universal y una justicia perfecta. Él es santo. Hijo de Dios, dice Lucas 1:35, lo que estoy es recapitulando. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, etc. Así que cuando la Shekinah de Dios, su sombra, cubre a María, es para concebir en ella un ser humano tanto como divino. Su nombre sería Jesús. Lucas 1:31. Dios escoge el nombre de su Hijo. No lo escoge más nadie. Es Dios quien escoge el nombre de su Hijo, Jesús. Y Jesús en hebreo es Yoshua, que significa Salvador. Su pueblo son aquellos que siguen las enseñanzas, le siguen a Él, confían en Él como su Salvador. Y esto significa que todos aquellos que vienen a Cristo cansados y cargados recibirán descanso en Él. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y por último, su reino será para siempre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta es la única monarquía deseable. Vuestro rey es el rey de la creación, es el soberano, el reino de los cielos que nunca tendrá fin. No hay un heredero en el trono de Jesús. Ahora ya no hay heredero para el trono de Jesús. Nadie más tomará ese trono. Y Él pasa a ser para siempre nuestro protector y nuestro rey. Dios entró en la creación en la persona de Jesús, su Hijo, santo, Rey divino, Rey salvador para siempre. Y está en el trono de su creación. Él reinará. Hermanos, ríndete. Amigo, amiga, ríndete a este Rey. Ya está bien de vivir altivos y soberbios delante de un Rey que es el amoroso Padre, el Señor, el buen Rey de todos nosotros. Júrale lealtad a este Rey. Pídele perdón por tus pecados. Siempre, siempre, en cada momento, mantén esa relación con ese Rey. Pero sobre todo, ahora que tienes tú a ese Rey, hermano, compártelo, llévalo a otros. Dile que ese es tu Rey, que ese Jesús que nació es el Rey que te salvó, y comparte las buenas nuevas de salvación con esa gente que está a tu alrededor. Y así, de esa manera, hermano, tú harás que el reinado
está el Rey, continúe en la vida de otra persona. Esa es la realidad. No dejes pasar la oportunidad. Joven, si todavía no has abierto tu vida, tu corazón a Jesucristo, hoy es el momento. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor.